Buenas, hola, ¿cómo están? Bueno, veo bastantes caras conocidas. Hola Dani, hola Fran. Acá me preguntan qué tal España. Acá son las 11:30 de la noche, así que acabo de mandar a los niños a dormir. Si alguno aparece, sabrán disculpar. Vamos a esperar que entren todos y empezamos una pequeña charla. Costó un poquito entrar porque no me dejaba entrar. Ahí está entrando Sergio, creo. ¿Cómo estás? Gustavo, Buenas noches pudimos, acá. Buenas tardes, pudimos, lo logramos. Siempre, si puede fallar, falla, ¿no? puede fallar a full. Che, bueno, bienvenido. Un placer. Vamos a hablar de la pospandemia, vos allá estás en la postcena, ¿no? Yo ya estoy Más en o la menos, post-cena, sí, tal cual. estás en la postcena. Eh, bueno, yo simplemente, a ver, mientras se van sumando algunos colegas, hola Daniel, bueno, eh, nada, vamos con mucha alegría recibimos a todos. En principio, darte una vez más ahora públicamente las gracias, Bien, porque para nosotros es muy importante generar movidas que tengan que ver con pensar la profesión y con compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir pifies, errores, eh, lo que, que, lo que que, más la- tenemos. que los hay y muchos, eh, que también sirven para aprender, claro que sí. Obvio. Y cuando hay buena predisposición, buena onda, cuando hay ganas de compartir, a nosotros nos pone muy contentos. Y en el caso tuyo, la verdad que nos encontramos con una muy buena onda siempre. Nosotros, Gracias. lo vamos a decir, cómo llegamos a vos. Llegamos a partir de una charla que personalmente te escuché ahí en el ciclo de Exportar Cultura, donde, bueno, me pareció muy interesante lo que contaste ahí, de la construcción colaborativa, de identidad de ciudades y demás, que, bueno, había como una cuestión de gestión de proyectos colectiva y colaborativa que nos pareció súper interesante, por lo menos el enfoque, más allá de los resultados. Y a partir de ahí nos contactamos contigo bueno, apareció esta temática que de la cual vas a hablar hoy, que bueno, nos pareció también muy rica, muy interesante. Así que yo no quiero aburrir a nadie, te Yo quiero, tampoco. te quiero, no, pero viste, en realidad, Está gente, muy bien. el público te viene a ver a vos, así que en principio, y lo que digo siempre, perdóname que sea acá reiterativo, pero tengo que decirlo, a todos los colegas que están dando vueltas, que se están uniendo acá al Instagram, quiero sí invitarlos, como siempre lo hago. Mi nombre es Sergio Braginski, soy el presidente de la UDGBA, de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, y quiero invitarlos a todos a que se asocien, a todos y a todas, a que se asocien, a que se sumen, a que participen, a que propongan y a que sean parte de este proyecto que es realmente transversal, horizontal y en donde pasan estas cosas. Generamos movidas, generamos eh, eventos que tienen que ver con nuestra profesión, con pensarla y con quererla también, ¿no? Y sembrar, y digo, regarla un poquito todos los días. Así que bueno, Gustavo, gracias de verdad. Estás en Madrid, Sí. es de noche, y eso también Noche linda, es por suerte. noche linda. Bueno, muy bien, Sí. acá está un poquito nublado, pero bueno, Bien.
te dejo acá con los colegas y bueno, Bárbaro. seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Creo que siempre es una buena oportunidad poder hablar con colegas y poder, especialmente en esta época, lo fue la charla anterior y creo que ahora, gracias a todos también por sumarse. Eh, Creo que es una buena oportunidad en esta época tener la posibilidad de charlar, debatir y reflexionar sobre la profesión. Y, y el planteo del tema de hoy es un poco tramposo, ¿no? Porque estuvimos charlando, Sergio, sobre qué quería hablar, y la verdad que un poco lo que estábamos buscando es poder hacer un poco de catarsis y hablar de lo que sucede hoy y de lo que pensamos que va a suceder en la pospandemia, o sea, cuál va a ser el rol del diseñador gráfico en la pospandemia. Y lo divertido es que cuando empiezo a pensar en el tema de la charla, es como que tenemos un problema casi ontológico, ¿no? Donde primero no creo que exista la pospandemia. Me parece que no va a existir la pospandemia, que va a tener una sobrevida muy larga, no es algo que se vaya a resolver ni siquiera con las vacunas, y lo más probable es que sea algo que nos acompañe en los próximos años de una forma u otra, esto habrá que siga o alguna mutación. Entonces creo que es más lógico hablar de una nueva normalidad y de cómo enfrentar desde la profesión esta nueva normalidad y este cambio que está sucediendo en el mundo, del cual muchas cosas vinieron para quedarse. Creo que una de las cosas más interesantes, siempre trato de buscar, soy un optimista nato, ¿no? Siempre trato de buscarle si existe algún lado interesante, es que adelantó una revolución digital, una transformación digital que estaba pensado que iba a suceder en 5 o 10 años, con suerte. Y realmente pasó en 6 meses de una forma muy violenta, muy salvaje y con consecuencias que son devastantes. Entonces, el primer punto me gustaría hablar un poquitito del tema digamos, de la pandemia, de lo que pasa después, pero me parece que no va a existir la pospandemia. Va a existir una nueva normalidad o alguna normalidad similar. Y el otro punto es que lo que creo tampoco va a existir es el diseño gráfico. El diseño gráfico, como ya está, se me fueron la mitad de la audiencia, apagó el teléfono, pero creo que el diseño gráfico como profesión dejó de existir hace bastante tiempo. Lo que sí existe es el diseño. Y lo que hay que hacer es entender que las profesiones actualmente mutan, especialmente en este mundo digital y violento, las profesiones mutan, y la nuestra está cambiando a pasos así, agigantados y violentos. El diseño gráfico pasó a ser un oficio, una tarea, una situación de la cual estamos, o sea, una herramienta para la cual estamos entrenados, no muy diferente de lo que está sucediendo ahora tal vez con el user experience o con alguna otra disciplina que está ligada directamente a una tarea, una especificidad dentro de una necesidad digamos, del mercado o de lo que hay que trabajar. Ahora, el valor fundamental que tiene el diseño, y es lo que siempre a mí me sedujo y lo planteo como diseño, porque creo que tiene que ver con el área proyectual, es esta posibilidad de poder ver, digamos, es como, no sé, de tener visión periférica, ¿no? De poder ver varias cosas al mismo tiempo y poder llevar todas juntas a un resultado final. Y a mí me sorprende sistemáticamente esto, porque trabajo con empresas y de repente hablas con un ser brillante, es maravilloso, y no la ven. O sea, no ven muchas veces situaciones que pasan o no pueden relacionar dos elementos que están uno al lado del otro, ¿no? Y yo creo que ese entrenamiento que tenemos en el área proyectual, que es único, o sea, nosotros trabajamos en un área donde generamos algo que antes no existía, sea un logo, lo que sea, o sea, donde algo no existía, nosotros generamos algo de cero, con diferentes metodologías, cada uno tendrá la suya, o procesos de trabajo, el que sea, pero definimos algo de cero y pasamos a algo que antes no existía. Y el valor de innovación, que también es otro punto, el tema de la innovación también es un tema para discutirlo, porque hay como una historia o una tradición de la innovación en cuanto al diseño de autor, al tener un estilo propio, a generar un lenguaje, en el cual me parece que
cada vez se aplica a menos rubros, cada vez es menos específico y cada vez es más importante el rol social o la función social que cumple el diseño en esta capacidad formativa que tiene, que muy pocas profesiones la tienen. Y cada vez se ve más, por lo menos lo estoy viendo mucho acá y lo veo mucho también en algunas empresas o instituciones en Estados Unidos, algunas ya en Argentina también, se empieza a ver mucho más la incorporación de diseñadores dentro de los directorios, ayudando a tomar decisiones que son estratégicas de las empresas. Y ese creo es el punto en el cual probablemente tengamos que detenernos. Me parece que el rol del diseñador en este cambio que está sucediendo es fundamentalmente estratégico. Tenemos la posibilidad de ver o de tratar de entender o de generar esta imagen que siempre construimos, de poder imaginar qué puede suceder si hago esto, o qué puede suceder si hago el otro, de hacer una prueba, de hacer como una maqueta mental, ¿no? una imagen mental. Y eso es muy valorado. En algunos casos lo llaman pensamiento-diseño, design thinking, inventan algunas cuestiones nuevas, pero el valor de ese pensamiento-diseño, esa posibilidad de unir elementos que habitualmente no se unen, de poder innovar uniendo, como siempre como lo explicaba ayer Galbuskin, o sea, unir la valija con las rueditas llevó 70 años. O sea, desde que se inventó la valija, o 150 años, desde que se inventó la valija y la ruedita existía, pasaron 150 años hasta que alguien se dio cuenta que podía ponerle rueditas a una valija. Entonces, ese unir dos elementos que son completamente diferentes y hacer un uso nuevo, es algo que nosotros como diseñadores tenemos mucho entrenamiento. Y creo que ese es el punto de innovación. ¿A qué me refiero? Las empresas, por ejemplo, las empresas aquí o hoy en día en Europa algunas están muy preocupadas con el tema del cuidado del medio ambiente. Están preocupadas porque las temperaturas son altas, porque hay una conciencia un poco mayor, pero la forma de generar el cambio no es a través de la buena voluntad de las empresas, es a través de la obligación de que existan los objetivos de desarrollo sustentable 2023 que son obligatorios para que una empresa pueda acceder al crédito internacional. Yo tuve la suerte de trabajar, o sea, las buenas acciones se generan muchas veces bajo presión, pero una vez que tienen la presión, alguien tiene que poder desarrollarlo, y no importa por qué razón se generó si el resultado es positivo. Yo tuve la suerte de trabajar a través de Naciones Unidas hace varios años en un proyecto con la directora que justo cesó, o sea, fue hace 4 años, porque justo cesó en su mandato, con digamos, la reportera oficial de discapacidades de las personas en todo el mundo. Y fue un trabajo así espectacular, armamos una identidad, una marca, no la voy a mostrar ahora porque está subida en el sitio, que se llamaba Embracing Diversity, que hablaba justamente de abrazar la diversidad, y yo me enganché mucho de típicos proyectos de la facultad, ¿no? Me acuerdo cuando cursaba en Volco 3, y hacemos un proyecto así de estos que nunca te van a tocar, en un momento me tocó. Y le pusimos una carga emotiva enorme, o sea, queríamos hacer como todo lo que siempre quisimos hacer porque era la oportunidad de la historia de hacer un proyecto de esta escala. Y lo más interesante fue cuando entendí cómo trabajaban ellos. O sea, el modo de lograr que todos estos temas de inclusión de la diversidad, de los discapacitados, funcione, lo lograron a través de generar una cláusula en los contratos de los créditos con los fondos. Lo traduzco. Argentina pide un crédito internacional, ¿sí? A quien sea, a cualquier institución, a cualquier fondo. Dentro de las 840.000 cláusulas que tiene, aparece una que dice, que le pregunta cómo está la certificación de inclusión de los discapacitados en distintos rubros, pues en los trabajos públicos, en los beneficios sociales, en lo que sea. Entonces, hay una validación de certificación. Es mucho más fácil. Entonces, si no cumplís con esa validación, no te dan el crédito. Entonces, ¿qué hace un gobierno si por no cumplir con esa validación no le dan el crédito? Va rápido y lo resuelve. Entonces tenemos como dos situaciones, porque hay un momento donde se resuelve. Entonces, si fue por la fuerza, si fue por el rigor o fue por otra situación, la verdad que
que no importa, ¿no? Había un viejo dirigente que siempre decía que la gente es buena, pero es mucho más buena cuando se la controla. Y esto tiene que ver con, eh, con este tema, o sea, poder pensar en desde qué lugar podemos empezar a ayudar y podemos generar una sociedad mejor. Les voy a contar un poco, no sé, mi experiencia, o sea, o lo que me pasó, lo cuento así como bastante simple. Nosotros, como estudio el año pasado, pensábamos que era un momento, o sea, estábamos maduros como para poder salir, venimos trabajando en Latinoamérica y en Estados Unidos hace varios años, habíamos hecho un par de proyectos en Europa, pero sin base fuerte. Entonces, como en Argentina estábamos como bastante funcionando bien, el estudio estaba funcionando muy bien, hicimos la transformación digital fuerte el año pasado y vinimos a abrir mercado en Europa. Llego y me agarra el cachetazo de la pandemia. Entonces, siempre hay como, bueno, la mitad de la llamada decía, volvete, ¿qué vas a hacer allá? Y la verdad que el planteo fue justamente este mismo que les digo. O sea, ¿cómo podemos transformar una situación adversa en una oportunidad de trabajo? O de desarrollo o de crear algo interesante. Y la verdad que empecé a juntarme con diseñadores de acá para ver qué conflicto tenían y cómo podíamos trabajar en conjunto. Empecé a juntarme con otras instituciones, conseguí 2 proyectos increíblemente, uno para el Instituto Curie en París y otro para otra institución también en Francia, que los desarrollamos, pero justo en el momento. Pero lo que empezó a pasar es que empezamos a hablar en otro idioma, empezamos a trabajar en cuestiones estratégicas, porque venía el verano, venía la pandemia, ya no había posibilidad de desarrollar o de sentarse. Lo que hicimos fue sentarnos mucho a plantear estrategias a futuro. Esto que planteaba. ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Qué necesidades van a haber? Y aproveché para empezar a transformar o a traducir todo esto que veníamos haciendo de transformaciones digitales y básicamente de trabajo comunitario. Nosotros desarrollamos una metodología que llamamos Community Power Design, empezamos afuera, por eso se llama así, pero que es este trabajo, diseño colaborativo con la comunidad. Yo tengo una militancia muy fuerte contra el diseño de autor, no contra, sino a favor del diseño social, a favor del trabajo en equipo. No tengo nada en contra del diseño de autor, creo que funciona para algunos rubros de diseño, especialmente diseño de objetos, en ilustración, en algunos lugares donde realmente un estilo es necesario o un autor es necesario, en donde a mí más me interesa, que es en los trabajos de escala, los proyectos de identidades regionales, marcas de ciudades, países o proyectos, digamos, sí, básicamente esos, y de gran escala. Me parece que lo que vale es la huella y la impronta personal no es importante. De hecho, no debiera existir. Y lo que sí es importante es poder traducir la identidad de esa región, o de esa empresa, o de esa institución, entender cuál es, y traducirla en un lenguaje gráfico. Esa es una. La otra es cómo ayudamos a que esto pase. La realidad es que cuando uno se pone a pensar qué es lo que está sucediendo y cuáles son las herramientas reales, qué es lo que sabemos de todo esto que está pasando ahora, y hablé qué sé yo, hasta con epidemiólogos, ¿no? O sea, tengo suerte que mi primo es uno de los más importantes, lo pueden seguir, vale la pena, es un fenómeno. Y la realidad es que se sabe un montón más que al principio, pero lo que más se sabe es que hay 3 cosas que funcionan perfectamente y que son las que hacen que uno pueda combatir la pandemia, que es lavarse las manos, mantener distancia social y usar una máscara. Y la máscara, en realidad, cuando uno se pone a pensar, se transforma en un símbolo. La máscara vino para quedarse. Y la máscara es un símbolo del respeto hacia el otro. Así como nosotros tenemos el mate, que es un símbolo del compartir y de la confianza, la máscara se transforma hoy día en un símbolo de respeto, porque la máscara no te protege a vos, protege al otro de vos. O sea, lo que permite es que si yo estoy infectado, no contagio al otro. No es que lo tenga que explicar en este ambiente, supongo que todos están al tanto, pero es muy interesante entender que si todos guardásemos distancia social y todos usásemos máscara y todos nos lavásemos las manos seguido, no haría falta una cuarentena. Porque a nadie se le ocurriría, si tiene respeto por el otro y entiende la cuestión social, a nadie se le ocurre ir a un boliche, a nadie se le ocurre sentarse en una mesa al lado de otro a los gritos, a nadie se le ocurre hacer una fiesta de 70 personas, a nadie se le ocurre, porque si uno piensa un poco en lo complejo que es la sociedad,
sea, en lo complejo de este tema, si esto únicamente se cura con disciplina, con ser consciente, con respetarlo. Y es así, o sea, la vez pasada, no sé con quién hablaba, decía, hubo gente durante la guerra que estuvo en un sótano durante un año sin poder salir. O sea, y la verdad que en general lo peor es que los que más nos quejamos somos los que mejor estamos, son los que tenemos más posibilidad de sobrellevarlo, pero nos cuesta mucho esta introspección, esta cuestión de desarrollar un proyecto, esta situación de transformarlo. Bueno, a mí me duele mucho, me genera mucha angustia. O sea, a ver, yo tengo 3 hijos chiquitos y una hija mayor, y me agarró la pandemia en medio de una ciudad recién mudado con 3 chicos en un departamento. 7, 9 y 11 años, no era sencillo, pero bueno, la llevamos adelante y la llevamos adelante hablándolo mucho y haciendo entender cuál es la situación y generando una rutina y hábitos diferentes, o sea, transformando esa situación en algo positivo. Y empezamos a preparar proyectos a futuro. Empezamos a trabajar en cosas que nunca habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque nunca teníamos tiempo. Entonces, dirigiendo a distancia, trabajando remoto y generando proyectos. Uno de los proyectos que hicimos, y creo que es el que quiero hablar porque me parece que tiene que ver con esto de la pospandemia, es en función de entender, hablando con médicos en función de entender que esto no es una cuestión solamente coyuntural, que no es la cancha de pádel o el parripollo, sino que la máscara es un elemento que, o sea, las pandemias, si esta encuentra la vacuna, va a venir otra en 3 años. La situación, digamos, de desmadre ecológico que hay en el mundo hace que estas situaciones sean terribles. De hecho, es tan fuerte la comunicación de esta pandemia que no se está hablando del derretimiento de los hielos en Groenlandia, de lo que va, o sea, de los huracanes en Estados Unidos, de montones de conflictos que están sucediendo que son de una escala, de los incendios, ¿no? De los incendios, creo que hay lugares en el Ártico, llegó una temperatura 10 grados arriba del máximo histórico que haya pasado antes. Lo que está sucediendo es complejo. Entonces, entender que tenemos que generar una función diferente. Entonces, a mí se me ocurrió hacer, le voy a mostrar, disculpen, no soy muy experto en el tema de, a ver si puedo compartir. Puedo compartir fotos, ¿no? No sé qué puedo compartir. Bueno, no sé, creo que puedo compartir fotos, así que no voy a compartir, porque no quiero compartir una foto. Quería compartir un archivo. Así que, bueno, después lo subo y lo mando. Pero desarrollamos un proyecto con un médico que está en la Cleveland Clinic en Ohio, que es una de las clínicas más importantes de cardiología en el mundo, y discutiendo sobre el conflicto, dijimos, a ver, lavarse las manos se las puede lavar cualquiera. Mantener distancia la puede mantener cualquiera. Ponerse una máscara no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a una máscara. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar en hacer accesibles las máscaras? Hay un montón de gente haciéndolo. Pero el modo en que lo están haciendo, digamos, por donaciones o por acción, es desde el producto. Y creo que nosotros podríamos generar un valor de innovación en ese punto en cuanto a desarrollar un producto que sea bueno, pero generar un símbolo, generar una marca, generar un concepto que pueda pegar un poquito fuerte en la gente, generar una identidad que te haga reflexionar o que te haga sentir parte de ese, digamos, de ese proyecto, de ese tema. Y creamos lo que se llama Cover COVID, que es, ahora creo que el loguito sí lo puedo mostrar, a ver si tengo una foto, si me dan un segundo mientras sigo hablando, creo que tenía una fotito, a ver si la tengo, intentaré, solo fotos puedo, si tengo una foto la comparto, y si no, después lo mando, pero bueno, este concepto no lo encuentro. Este concepto, digamos, de cover or COVID, lo que genera es esta situación de ponerte de un lado o del otro, como si, no quiero decirle grieta, pero sí tomar parte. O sea, ¿me cuido o me infecto? ¿Sí? Cover or COVID. Y el me cuido es, me cuido y cuido al otro. O sea, hay un lugar donde está el que va a recibir esta máscara y el que la va a donar, el que va a hacer que este producto exista, y el que se pone en el lugar de cuidarse y de cuidar al otro.
Del otro lado está el que no le da bolilla, el que no le importa, el que cree que se va a pasar, que es un manejo mediático, que es un manejo político, lo que sea. Yo me pongo de este lado, ¿sí? Del lado de la ciencia, no del lado de los gurúes. O sea, yo escucho a un científico. La verdad que no he escuchado a ningún epidemiólogo serio que diga que hay otro método de cuidado más que estos tres y que haya alguna otra situación que funcione más que el cuidado. No hay, todavía no, estamos en búsqueda de vacuna. No me pongo en el lugar de los antivacunas, por supuesto, lo dejo claro, o sea, eso hacía falta. Pero entonces, cuando hablamos de esto de la función del diseño, o sea, a mí me contacta esta gente y lo que quería hacer es el producto. Y necesitaban que alguien lo piense un poco. Entonces, ¿qué valor le dimos como... Y es totalmente a beneficio, ¿no? Es un proyecto que estamos haciendo para ayudar a la gente. Hicimos un formato que permita ser sustentable en el tiempo y que permita utilizar las estructuras existentes. Hoy tuvimos una reunión con otra fundación que me dice, mirá, nosotros nos lleve las donaciones, tenemos un montón de plata. Lo que no tenemos es la forma, digamos, de comunicar todo lo que estamos haciendo y tenemos un trabajo enorme hecho con 170 instituciones y organizaciones que llegan hasta todos los counties del Estado para poder entregarle máscaras. Entonces lo que le dije, me quedé charlando y digo, ustedes están entregando producto, es buenísimo, pero ¿qué pasaría si en vez de entregar producto, entregan un valor, un concepto, una idea? O sea, no solamente la máscara, sino que forme parte de, no digo una experiencia, porque no es una experiencia, es una cuestión vital, pero sí de casi una cuestión educativa, una cuestión de comprensión, decir, mira, este movimiento primero, qué calidades de máscara existen, por qué esta es la que tenés que usar, cuáles son las que son para los demás, y quién tiene que usarla, en qué condición y qué es lo que... O sea, generar como un sentido de pertenencia de esta identidad. Y en la marca que hicimos, qué pena que no la tengo, pero ¿qué va a hacer? Si me da un segundo, sin cortar, y no se van, que lo puedo sacar. Vamos a ver ahora. Ahí está. ¿Ahí se ve? Pónganme alguno un like si se ve. eh, bueno, yo la veo. A ver. Se vio. Ahí está. Bueno. Si ven la marca, básicamente es una marca muy simple, es como muy sencilla, pero tiene, esa encima no es la versión final, no importa, ¿no? Es una versión anterior que encontré aquí. Lo que plantea es generar un símbolo. Lo que nosotros podemos lograr como diseñadores es hacer una traducción del lenguaje. Una vez que logramos esta idea de que una O es la que tiene la máscara y la de abajo es la que tiene el concepto de salud, ¿no? Si logramos unir, y después hicimos un icono de las dos O, que en realidad van alineadas, ese es el ajuste de marca, y las B también van alineadas, lo que generamos es un icono que nos permite armar un sistema gráfico que habla del lenguaje. Entonces, empezar a generar este tema de pertenencia, empezar a generar esta solución que necesitaba la fundación, y le encontramos la vuelta para que la fundación lo que hace es nuclea a los que pueden desarrollarlo, a los que pueden llegar a territorios, a los que llegan hasta el lugar donde hay que entregarlo, que pueda hacer, hicimos los contactos con las instituciones que necesitan dentro de su institución donación de máscaras, porque es la escuela pública, la diócesis de no sé dónde, o sea, montones de instituciones, y por otro lado, los que tienen la posibilidad de acceder a los fondos, porque los fondos están, la plata está, ¿sí? Y mismo también digamos, en empresas, o en empresas, en instituciones, en empresas, y lo que logramos fue hacer que esto funcione. Entonces, hoy empezaron a entrar las donaciones y a hacerle el circuito. Y lo que hicimos fue agregar valor. Ahora, el trabajo de diseño lo resolvimos en, no sé, en un día, 2 días, una semana. Hicimos toda la presentación, está impecable.
Después, les voy a pasar después la presentación para que la puedan ver, tiene un montón de información, tiene infografías a full. Claro, hoy lo mostramos en la fundación y no lo podían creer. El desarrollo de contenido, de conceptos, de comunicación, y lo que está empezando a generar es un concepto distinto que no se generó desde las instituciones que tenían que generarlo, o sea, desde el gobierno. Estoy hablando de Estados Unidos. O sea, el Estado no generó campaña de concientización, de hecho, todo lo contrario. Entonces, si el Estado no lo generó, bueno, lo generamos nosotros. Y está funcionando, está empezando a moverse. Hoy ya creo que empezaron a trabajar sobre 150.000 máscaras. Empezar a acceder y a contarlo, que cada una de estas empieza a llevar ese valor en la llegada. Entonces, creo que el rol y la cabeza proyectual tiene que ver con esto. Lo mismo que planteo en diseño, se está planteando mucho en arquitectura, me van a llevar de vuelta a los piedrazos, pero hay como un movimiento hacia el valor del urbanismo. O sea, creo que los urbanistas van a tener que poner las barbas en remojo y empezar a trabajar muy fuerte, porque esto está generando un cambio digamos, de habitabilidad, un cambio de uso de la vivienda, del espacio, del movimiento urbano. La gente acá está pasando muchísimo, o sea, se están vaciando mucho las propiedades en la ciudad y se están llenando mucho las propiedades no solamente en los alrededores, en los pueblos. Los pueblos están empezando a recuperar un valor histórico de calidad de vida que no tienen las grandes ciudades. Y si digamos, el gran valor que brindaba la gran ciudad, que era la de tener trabajo, hoy deja de ser un valor, las ciudades van a cambiar y van a mutar muchísimo. Va a cambiar mucho. Yo tuve la suerte, digamos, durante el verano acá, que en general no se puede trabajar, y aparte entendiendo cómo funciona, pude tomarme un tiempo y viajar. Justo acá estaba abierto y se podía viajar, y básicamente mi idea fue recorrer más que nada pueblos, que es donde tenés menos circulación, donde estás más seguro, donde te puedes cuidar más tranquilo, donde aparte era interesante para estar con los chicos. Y lo que empezás a notar es eso, el valor de las ferias, de los mercados regionales. O sea, la gente va a comprar, pero la gente, digo, todo el mundo. O sea, se agarra su changuito, se camina a las 10, 12 cuadras y va a comprarle a los productores locales. Hay como y eso es algo que sí viene, y espero que haya venido para quedarse, hay como un interés en empezar a tener un contacto con la región, con el lugar, con valores que se fueron perdiendo de las relaciones sociales y que se hacen mucho más complicados ahora. Gracias, Mati, me alegro que te haya gustado. Me puso que muy buen naming. Sí, creo que, bueno, en este caso todo empezó con el naming. En realidad empezó con We Cover or We COVID, lo cambiamos bueno, lo usamos cotidianamente como Cover or COVID y estamos utilizando ahora la marquita como grifa y el sistema. Voy a cerrarlo porque ya, después lo veo mal. Yo creo que esa es la escala de proyectos o la escala digamos, de trabajos que a mí me divierte de trabajar por lo menos en este momento. Me parece que tiene que ver con generar un cambio en mucha gente, en lograr utilizar los conocimientos adquiridos o lo que uno aprendió en 30 años de profesión, más no sé cuántos en la facultad, para poder generar un cambio positivo en la sociedad y poder hacer buen uso de lo que es la profesión. Yo creo que, de vuelta, la discusión es, las profesiones están mutando y el valor profesional hoy tiene que ver con la integración de conocimientos y de disciplinas. Creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado, por lo menos en nuestro estudio, es la integración y en mi vida profesional, es la integración y la articulación con otras disciplinas, no solamente obviamente con arquitectos, que siempre he trabajado, con diseñadores industriales, sino con licenciados en letras, con sociólogos, o sea, empezar a incorporar pensamientos diferentes y empezar a entender que nuestro valor, o el valor agregado que podemos dar, tiene que ver con utilizar la herramienta que mejor sabemos usar, que no es el lápiz, sino la cabeza. O sea, el lápiz en realidad debe traducir o traduce lo que uno puede construir socialmente como pensamiento. Yo siempre me acuerdo de este comentario que dice que la ausencia de conocimiento
En realidad, el problema no es la ignorancia, no es la ausencia de conocimiento, sino la ausencia de voluntad de conocimiento. El problema no es el que no sabe, sino el que no quiere aprender. Creo que lo dijo Popper, o no me acuerdo quién. Pero a mí siempre me marca esto. O sea, el punto importante es primero entender dónde uno es fuerte, qué valores tiene y qué talentos uno tiene. Todos tenemos algún talento, el que sea. Yo creo que el mío, el mejor, es el de cocinar y criar niños. Aparte hago diseño, algunas cosas, pero mismo dentro del diseño, mi talento más fuerte tal vez está en la mirada, ¿no? El poder entender rápidamente o traducir un concepto a gráfica. Y tengo equipo en el estudio, somos un equipo donde hay gente que dibuja muchísimo mejor y que diseña fantástico y que tiene montones de otros atributos y talentos, y ese trabajo en equipo es el que construye los proyectos que hacemos. Y por otro lado, tenemos una política muy fuerte de trabajar en equipo con los clientes, o con las instituciones, o con la sociedad, depende del caso, ¿no? Digo, cuando hacemos una identidad de una ciudad, no tenemos un cliente. O sea, hay alguien que nos contrata, pero el que me contrata es, no sé, el intendente, y a mí, la verdad, obviamente me preocupa lo que opina, porque a la larga es el que me va a firmar el cheque, o va a darme el ok, pero la identidad de una ciudad no es propiedad del intendente, es propiedad de la ciudad. Entonces lo que me preocupa es lo que piensa la gente. Y nosotros trabajamos siempre con, cuando son proyectos, primero trabajamos con la identidad, y la identidad la construye un grupo de gentes. Ciudadanos cuando es una ciudad, usuarios cuando es una marca. Y me pasa lo mismo, la misma pelea tengo con clientes grandes. Trabajamos con clientes muy grandes, y vienen y dicen, no, quiero hacer tal cosa, y digo, estás equivocado. O sea, en realidad, vamos a preguntarle a los usuarios, o vamos a ver qué es lo que realmente sucede con tus ideas. Bueno, sos tu propio usuario. Y trabajamos mucho con el pensamiento, o con la proyección de pensamiento o de acción sobre el público. Y la verdad que funciona. Funciona, y funciona bien, a la gente le gusta participar, y ese entrenamiento que tenemos yo estoy acostumbrado en 30 años, desde 30 años, a meter un montón de información en la licuadora y sacar un jugo y una respuesta conceptual, que después la traducimos a gráfica. Ahora, esa respuesta conceptual no tenemos un gran entrenamiento. Tenemos algunos buenos talleres de diseño por lo menos en la UBA, que es donde yo conozco, que trabajan sobre eso, y trabajan muy fuerte, pero no te alcanzan los 3 años de facultad para poder entender o para poder traducirlo directamente. Y después, en general, el mercado o los clientes te comen. Entonces, yo creo que este es un momento para dar un paso atrás, tomar conciencia de este tema y empezar a pensar que tenemos que cumplir un rol diferente. Y es esto. A mí me parece que entender esos valores, esos talentos que nos da la formación proyectual, y ponerlos al servicio de la sociedad, de los clientes grandes y de los clientes más pequeños, o sea, lo que sea, ese es un valor diferencial. Hace tiempo que siempre me reía de uno de estos cuentos orientales que plantean, y yo siempre vengo peleando en esta discusión de si es más importante el destino o el viaje. O sea, en general, cada vez que uno emprende un proyecto, tiene un objetivo en el fondo, y siempre se plantea, ¿qué es más importante? ¿Lograr el objetivo o todo lo que me sucede durante el viaje? Y siempre las discusiones están en la pelea. Cuando gente dice, no, y en general, el que piensa en el objetivo, en general es un objetivo material. ¿Sí? El que dice, yo quiero conseguir este objetivo, y lo que pasa en el medio no me importa, pues, o sea, cualquier medio es válido para lograr ese fin, tengo ese objetivo. Yo soy de los que siempre pensé, o siempre pienso, que lo más importante es lograr encarar el viaje, o sea, poder hacer ese camino. Por ejemplo, esto que me pasó con el cover COVID, ¿no? O sea, viene un desafío, no sé a qué, bueno, me meto de cabeza, y todo lo que pasó en el medio fue un aprendizaje así enorme, la verdad que fue enorme. Me divertí mucho haciendo la marca, pero me divertí muchísimo más hablando con gente que me cuenta historias de
difíciles, duras, complejas, y gente que se emociona con el proyecto porque lo ve y se fascina y empieza a activar y a participar. Pero últimamente pareció, alguien que me dijo algo que me partió un poco más la cabeza, me dijo que en realidad lo más importante no es el destino ni el viaje. Dice, lo más importante es la compañía. Y creo que quiero terminar acá, por lo menos esta parte de la charla. Me parece que entender que, porque ese viaje que se produce con alguien al lado. Y lo importante es saber a quién elegís, con quién armás ese viaje, qué equipo armás. Esa es tu compañía. Compañía como familia, tu compañía profesional, tu compañía. Para mí es tal cual. Creo que es un poquitito el pensamiento, digamos, fuera de la caja, ¿no? No es ni uno ni otro, sino que es algo que se produce en el medio y yo creo que voy por ahí. Creo que nos quedan, no sé, algo de así como 15 minutos, ahí puse una tercera pata, sí, la tercera pata, tal cual, la tercera vía o el pensamiento diferencial, ¿no? Pero en mi caso siempre, y lo vengo pensando, siempre que planteé un proyecto, siempre fue con un viaje en el medio. Cuando armé, qué sé yo, tal vez el estudio importante que armamos con Hernán en el 97 y con el que estuvimos 15 años trabajando, siempre tuvimos como un objetivo, digamos, de desarrollar un lenguaje, desarrollar una forma diferente de diseñar, y todo lo que sucedió fue un viaje maravilloso. Y después también, o sea, cuando dividimos caminos y empiezo a armar estos proyectos de otra escala, me interesaba una escala bastante más grande, o sea, más social, todo el desarrollo fue fantástico, pero básicamente desde la compañía, desde la gente que se acompaña, desde los equipos que se formaron, desde la gente que vino a trabajar al estudio, de la gente que fui conociendo, digamos, y de estos profesionales con los que me fui juntando durante este camino en cada proyecto. Y entender que, digamos, a veces la búsqueda de talento, creo que lo vi por ahí, así que lo voy a nombrar porque es uno de los talentos así que admiro, pero cuando hicimos el proyecto de Bariloche, teniendo un equipo que ilustraba muy bien el estudio, y lo que siempre hacemos, cuando tuvimos que hacer los iconos finales, los llamamos a LAX. Y fue increíble, porque claro, encontraste la persona que sabe hacer exactamente lo que necesitaba. Ahora, para poder llamarlo, tenés que decirle exactamente lo que necesitas. Y lo que vino, y claro, era como fue una solución y nos resolvió, nos ayudó a resolver gráficamente lo que conceptualmente ya teníamos resuelto. Y en varios proyectos nos pasó, con el DPF también, y con otros, en distintos casos con distintos ilustradores, pero siempre la idea de trabajar en equipo, nos está pasando mucho ahora, estamos haciendo muchos proyectos de arquitectura o de ediciones de arquitectura, y por otro lado hacemos lo mismo en el estudio que planteamos hacer afuera. Nosotros empezamos a trabajar, a asociarnos con colegas que tienen estos talentos o habilidades que nosotros no tenemos. Entonces, estamos trabajando en equipo y nos asociamos con Pablito Mandel, que tiene una experiencia en publishing increíble, y él logra del estudio una estructura, una espalda, una experiencia en identidad que no tenía, y nosotros logramos una experiencia en publishing que no teníamos, y juntos logramos desarrollar proyectos que ninguno de los dos hubiese hecho por separado y que juntos los resolvemos. O sea, juntos estamos resolviendo proyectos de una escala increíble digamos, que son en Filadelfia, bueno, en estudios que están en el top 10 en el mundo. Y ellos mismos se sorprenden. Porque la innovar es juntar dos elementos que antes no estaban juntos. Y lo mismo estamos haciendo ahora con el tema de identidad. Lo tiro y lo dejo ahí flotando, pero cuando nosotros estudiábamos siempre veníamos de una tradición digamos, del logotipo, ¿no? Del diseño como imagen gráfica, como sistema de identidad visual. Después empezó rápidamente, ¿no? Ya en la facultad, a mí me tocó de entrada, por suerte, la cuestión más conceptual y la cuestión textual, ¿no? De la definición de la marca, del concepto de una marca. Hoy
hay una tercera pata que tiene que ver un poco, viene del multimedia, que tiene que ver con la identidad sonora de las marcas. Entonces, estas tres, yo la verdad no estoy entrenado para eso. Sin embargo, conozco quién sí está entrenado para eso y que no está entrenado para la parte identitaria que yo sí puedo resolver. Entonces, en ese trabajo integral, logramos resolver problemas que de otra forma no se podían resolver. Es un poco lo que el planteo de la modernidad líquida, ¿no? Que creo que está pasando. Yo estoy haciendo o estoy viviendo como un paralelismo de este tema conceptual en la profesión, ¿no? Yo planteo el desarrollo profesional o de los estudios hoy día como una cuestión, una estructura líquida, una cuestión que se va acomodando a lo que sucede en el mundo, a lo que va pasando ahora y a lo que va a venir en el futuro. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, porque nos quedan, creo, no sé, 10 minutos y después creo que nos cortan. Si no, les cuento un chiste, ¿no? A ver, creo que acá están las preguntas. Bueno, no tenemos preguntas. Buenísimo. Entonces, cuento un par de cositas más, otras cosas que estamos haciendo, y tiene que ver con esto. Por ejemplo, los estudios requieren también de una cuestión energética o de calidad de trabajo. Entonces, si es una época donde los clientes están complicados, una de las cosas que yo me dediqué a hacer personalmente fue levantar el teléfono y llamar a uno por uno a casi todos los clientes con los que vengo trabajando y preguntarles en qué te puedo ayudar. Clientes que dejaron de trabajar, o sea, clientes que están complicados. O sea, no sé, nosotros hicimos creo que 5 identidades de restaurantes en Nueva York. Los 5 están cerrados, los 5 se fundieron. Entonces levanto el teléfono y le digo, mirá, ¿en qué te puedo ayudar? Empezar a tratar de ayudar y en función de eso hicimos varios proyectos, estamos haciendo varios proyectos acompañando a nuestros clientes en este momento complejo. Estamos haciendo una ayuda en una ciudad en Santa Fe, estamos ayudando bastante con cosas en Bariloche, aquí en la ciudad que amo, que está muy complicada en este momento. Entonces, es un momento para también, si tengo la posibilidad y tengo la estructura y puedo resolver, remangarse, ir a dar una mano y después veremos. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo imagino la evolución del diseño a 5 años? Creo que más orientada un poco a lo que decía antes. Yo creo que el diseño va a dejar de ser diseño gráfico, creo me parece que va a empezar a existir este concepto del área proyectual, de la integración de disciplinas. Obviamente va a haber una formación, ¿no?, en diseño gráfico. Pero me parece que dentro de 5 años se va a empezar a entender dentro de la sociedad como desde la parte por lo menos profesional, como un área mucho más conceptual. Nosotros tenemos el problema con la profesión, y ya lo discuto siempre, me agarro las piñas con todo el mundo. Nosotros no tenemos un título habilitante, tenemos un título formativo, somos profesionales de segunda, no tenemos matrícula para hacer absolutamente nada. ¿Sí? Los arquitectos sí, pueden firmar obras, su firma tiene un valor, nuestra firma no vale absolutamente nada. Entonces, lo único que vale es lo que podemos mostrar que podemos lograr. O sea, por eso decimos siempre que vendemos humo, y por eso también durante años, y todos los primeros años de la profesión, y lo vemos en todos los memes, nos luquean, ¿no? O sea, nos hacen trabajar gratis, nos piden que laburemos gratis, que hagamos concursos. Tenemos una discusión enorme con todos los colegas que ya peinamos canas hace rato, ¿viste? No hagamos más concursos gratis, no regalemos el trabajo. Y yo quiero agregar un tema. Cuando decimos no regalemos el trabajo, es no regalemos el trabajo al que tiene plata para pagarlo, o al que gana plata con nuestro trabajo. Regalémosle el trabajo al que realmente lo necesita. A una universidad que no tiene fondos, a una institución que está haciendo donaciones, a una fundación que no tiene imagen pero se mata laburando. O sea, vayamos a regalar el trabajo, que si tenemos ganas, a quien lo necesita, pero no hagamos
no le demos beneficio o no bastardimos nuestra profesión por algún proyectito más o menos. Es mucho más lo que tenemos que respetarnos más nosotros como profesionales y tenemos que respetar a nuestros colegas. Creo que el otro punto es empezar a ver a nuestros colegas y no como competencia. Yo nunca los veo como competencia, jamás. Y de hecho, me ha pasado varias veces que algún cliente me llama para cotizar algo y le digo, pero bueno, ¿estás trabajando con tal? Sí, pero es mejor que yo seguir laburando. O sea, empezar a respetar el trabajo del otro, hay lugar para todos, hay mucho para hacer, y me queda dice, puso Fran, que lamentablemente todavía no se ve la interdisciplina. No se ve, pero está. Yo creo, bueno, en mi caso sí existe, o sea, yo la implemento sistemáticamente, o nosotros la implementamos sistemáticamente en la profesión, y está empezando a funcionar. Creo que, plantearon en la FADU no se ve. En la universidad es difícil implementarlo muchas veces. Yo venía peleando y siempre discutía y planteaba que es fundamental que el 20 o el 30% de las materias selectivas sean transdisciplinares. O sea, que como pasa en muchos lugares del mundo, donde tenés que hacer materias selectivas, especialmente en los últimos años, y en otras carreras, no otros temas en tu carrera. Y eso es lo que generaría un poco el discurso. Yo doy clases, voy a contar una experiencia chiquita, pero yo doy clases en el posgrado de branding en la universidad, en la Universidad de Nueva York, en el City University of New York, en el City College. Hay un máster de diseño que se llama, véanlo porque realmente vale la pena, si alguien lo quiere hacer es fantástico, que se llama Branding and Integrated Communication Master. Yo doy clase ahí. ¿Qué es lo que hace? Es branding y comunicaciones integradas. Los alumnos vienen de todas las áreas, tienen un creative track, o sea, tienen un área creativa, el área de research, el área de planning, el área de diseño y el área de publicidad. Todos se anotan por igual, todos hacen el mismo máster. Entonces, yo doy una materia que es diseño, se llama Branding Hood, que es diseño regional colaborativo, ¿no? Que es mi tema, el tema que más me apasiona. Y los grupos que se arman, hay uno que de planning, otro que de research, otro que y arman proyectos espectaculares, porque trabajan en equipo y los arman en función de lo que tiene que hacer cada uno. No son espectaculares en el resultado gráfico, son espectaculares en el resultado conceptual. Logran a veces en un mes de trabajo o en menos de un mes de trabajo resolver un conflicto o un problema que muchas veces nadie lo puede resolver. Así que bueno, eso es un poco respondiendo al tema de transmedia, yo creo que sí se puede hacer. Y después, bueno, como siempre, lamentablemente no le podemos pedir todo a la universidad. Hay que poner del lado de uno, hay que complementar, sí hay montones de cursos, sí hay montones de lugares donde uno puede complementar, juntarse con los colegas, generar estos espacios de pensamiento, ir a preguntar, ir a formarse. La verdad que hay información, hay posibilidades de desarrollo, hay. Y si algo somos de los diseñadores tenemos vuelo, tenemos capacidad de ver, tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de hablar. Yo quiero recuperar el café. Yo me formé de chiquito yendo al cine, yendo a la sala Lugones, al Lorca, y yendo al café y estando horas en café y comiendo fideos en Pipo, o en otros lugares. Pero lo que valía cuando era adolescente, cuento una infidencia, iba a Pipo y me pedía un plato de fideos de vermicelli, tuco y pesto, y después me pedía otro plato doble tuco, y después me pedía el postre, que era el flan con mixto, que era gigante. Era una época donde podía comer mucho, y también hablaba del tiempo que uno pasaba en esa cena, o el tiempo que uno compartía debatiendo, ¿no? Debatiendo de ideas, de política, de trabajo, de profesión y de futuro. Así que si tengo que cerrar el tema, planteo esto, o sea, reflexionar sobre qué es lo que uno quiere hacer, pensar siempre en el viaje y en la compañía y armar equipo, trabajar siempre con compañía, armar equipo y desarrollar proyectos. No necesariamente emprendedores, creo que la falacia del emprendedorismo es compleja, no es para todos, pero sí es posible desarrollar proyectos colaborativos entre pares
y transversales. Me parece que creo que ahí está el futuro de la profesión. Bueno, yo creo que se corta en cualquier momento. No sé si se graba el vivo. Ahí me preguntan si lo graban o no. La verdad no tengo ni idea. Creo que yo lo puedo salvar. Así que voy a intentar salvarlo ahora cuando termina y dejarlo acá para que funcione. Gracias a todos por los bellos mensajes y saludos que me están pasando. Y bueno, como siempre lo digo, estoy disponible para todos todo el tiempo que pueda. Bueno, un abrazo enorme y no sé, creo que tengo que decir chau. Nos vemos pronto y abrazo a todos.